73 cosas que nos chiflan de Israel en su 73 aniversario. Si necesitas un riñón, vale la pena ser israelí, ya que dichos ciudadanos donan per cápita más que nadie en el mundo. En los últimos 11 años se han hecho 1003 trasplantes. ¡Wow! Especialistas aseguran que el árbol más antiguo del mundo está en Ein Etzeba, camino a Eilat. Se trata de un azufaifo de 1500 a 2000 años. ¿Cómo sabemos que tiene esa edad? Simple, le preguntamos. Investigadores israelíes cultivaron dátiles frescos de semillas del siglo VI, encontradas en Masada y Qumran. Si encuentran de paso una semilla de farsemón, avisen que Cleopatra se moría por su perfume. Si eres un bebé israelí y te encanta el maní, tenés que saber que tienes 10 veces menos de probabilidades de ser alérgico que otro bebé del mundo. ¿Por qué? Porque los nenes comen bamba a lo loco. Israel es el país que más inmigrantes captó en relación a su población. El Estado nació para recibir a los descendientes de los reinos de Judea y de Israel. Unos 3.3 millones de personas inmigraron a Israel. El Servicio Postal de Israel tiene un departamento especial de cartas que le escriben a Dios. Se abren y se colocan en el muro occidental. Si querés hablar con Dios en Israel, la llamada es local. Cada año se retiran cerca de 1 millón de notas que se colocan en el muro occidental. No se queman, se entierran. Esta imagen es idéntica desde mediados del siglo XIX y se trata de una escalera de madera en la iglesia del Santo Sepulcro. El acuerdo de status quo establece que nada puede cambiarse en la relación y control de las 6 iglesias que dominan el lugar sagrado. La escalera se pudre cada tanto, compran otra y la suplantan. Antes el hebreo se usaba solo para rezar. Se trataba de una lengua muerta. Hoy el hebreo es idioma nacional de Israel. ¡Qué calor! Nunca se sintió tanto calor como en el Valle de la Muerte en 1913, 56,7 grados. En el Israel de 1942 se registraron 54. Fue en el kibutz Tirat Zvi, en el norte del Valle del Jordán. Una vez cayó nieve en Tel Aviv. En 1950 cayeron entre 12 y 18 centímetros. En Jerusalén o en las alturas del Golán, nieva seguidito. Hay que ser caraduras. Más de la mitad de Israel es desierto y sin embargo el país tiene un equipo olímpico de trineo y skeleton. En Israel se recicla el 90% de las aguas residuales, más que nadie. Singapur y España están por el 30%. El agua se podría beber, pero nos da un poco de asquito, se usa para regar. Israel lidera las estadísticas de vacunación contra el COVID en las primeras y segundas dosis. Algunos creen que se alcanzó la inmunidad de rebaño. Israel es líder mundial en payamédicos, y los médicos, que no son payasos, arman fiestitas así cuando parece que salimos del corona. En 2007, la empresaria israelí Sherry Harrison inventó el Día de las Buenas Acciones para alentar a las personas a ayudarse entre sí. Ese año, 7.000 personas participaron en Israel y en 2019 unos 3,9 millones de personas. Y lo celebran en 108 países de todo el mundo. Pedazo de startup. Israel, en su parte más estrecha, tiene solamente 14 kilómetros. Ni siquiera da para organizar una maratón como la gente. Israel tiene 137 playas y en verano nos llegan medusas desde el canal de Suez en Egipto. En Israel se está trabajando con un nuevo sistema de inteligencia artificial, Made in Israel, para ayudar a los guardavidas a proteger a los nadadores y brindar datos en tiempo real sobre el viento, olas y otros factores peligrosos. ¿Para cuándo un guardavidas robot? En julio de 2012, un grupo de artistas de Netanya creó el mosaico con 12.000 calcetines, el más grande del mundo. No es para criticar, pero con estos cubrirían 9 kilómetros. Las vacas en Israel producen, de promedio, 13.400 litros de leche al año. Son las vacas más lecheras del mundo, quizás porque les ponen música relajante para que no se pongan nerviosas. Si le meten rock, quizás produzcan dulce de leche. Una empresa de Israel desarrolló una revolucionaria piel en aerosol hecha de nanofibras para ayudar a curar heridas. Los israelíes aman tener hijos. El promedio son casi 3 hijos por madre. Es el país con más fertilidad entre los 37 de la OCDE, donde el promedio es 1.7. ¿Por qué no tienen más de 3? Muchos tienen, pero con más de 3 tenés que comprar esto y no esto. Israel tiene más fertilización in vitro per cápita que cualquier otro país en el mundo. Y esto es gratis para los 2 primeros bebés. Según la Wikipedia en hebreo, tú puedes comer un crembo de 7 formas diferentes. Hay que estar aburrido para probar esto, ¿eh? Hay una organización voluntaria llamada Trailangers que abren sus hogares a los excursionistas en el Sendero Nacional de Israel, de 1025 kilómetros. Te ofrecen camas, duchas y otros servicios gratuitos. Israel tiene aproximadamente el mismo tamaño que la centroamericana Belice. Hay menos de 90 judíos en Belice. Yo conozco a 2. El pegamento de las estampillas de Israel es kosher. Israel tiene más de 50 empresas emergentes que hacen carne alternativa.
un número altísimo. Se imprimen carnes en impresora 3D. No debería sorprenderte, ya que es el país con más veganos del planeta. Investigadores israelíes cultivaron embriones de ratón en botellas para observar las primeras etapas del desarrollo embrionario de mamíferos. En el 2020, Israel era el octavo país más caro del mundo para vivir. Los israelíes son uno de los pueblos más quejicas del mundo. Los israelíes comen cerca de 24 millones de sufganiot, buñuelos, durante los 8 días que dura la festividad de Hanukkah. O sea, 2,5 por persona. En el 2020, Tel Aviv fue nombrada la quinta ciudad más cara del mundo para vivir. Así lo dijo The Economist. Es cierto, pero casi nunca nieva. La empresa israelí SolCall creó una pintura que usa la luz solar para activar un mecanismo que enfría tu auto, edificios, aviones e incluso ropa. O sea, un aire acondicionado sin electricidad. Cuanto más caliente está la pintura, más se enfría el recubrimiento. A ti te vendría genial. En el 2019, los nombres de bebés más populares en Israel fueron Muhammad para niños y Tamar para las niñas. Los hámsters sirios fueron domesticados por primera vez como mascotas en 1930 por un zoólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Israel tiene más museos per cápita que cualquier otro país del mundo. Son 230, pero pronto se abrirá uno nuevo, el de la coexistencia de Jerusalén, que pinta buenísimo. Israel tiene su propio Stonehenge, un antiguo círculo de piedra llamado Galgal Refaim, con enormes muros de más de 2,4 metros de altura. La estructura de roca tiene alrededor de 5.000 años y está formada por unas 42.000 toneladas de piedra basáltica dispuestas en círculos concéntricos. Fue descubierta en la década de 1960. El Monte de los Olivos, en Jerusalén, es el cementerio de uso continuo más antiguo del mundo. Allí se entierra desde los días del primer templo, los días de David y Salomón. En Israel se encuentra el cementerio de perros más grande del mundo antiguo. Está en Ashkelon y hay 1.300 esqueletos de caninos, la mayoría de ellos cachorros. Se calcula que los enterraron entre los siglos V al III antes de la era cristiana. Los perros eran parecidos a la actual raza Canaan. Estudiantes israelíes ganaron un premio internacional por producir jalea real sin abejas. Usaron una bacteria programada para aprender a hacer el dulce alimento. Una empresa israelí desarrolló un generador atmosférico de agua que puede formar agua potable limpia a partir del aire. Se trata de Watergen y ya se vende en muchos países. Israel tiene el hospital subterráneo más grande del mundo, el Centro Médico Rambam de Haifa, con 2.000 camas. En Israel es legal escribir la fecha del calendario judío en todos los documentos oficiales, incluidos los cheques. Más aún, algunas personas festejan su cumple de acuerdo al calendario hebreo, que es una mezcla de lunar y solar. Una empresa de Tel Aviv inventó un automóvil plegable que puede retraer sus ruedas para calles estrechas y lugares pequeños. Así todo, alcanza 88 km por hora. Así estaciona cualquiera. Los principales compuestos de la planta de cannabis fueron aislados, analizados, sintetizados y nombrados por primera vez en Israel. Israel es potencia mundial en el uso de cannabis medicinal. La empresa Swapi desarrolló estaciones automáticas de lavado de manos para países en desarrollo. Funcionan con energía solar y usan agua extraída de la atmósfera mezclada con una dosis precisa de jabón para combatir la propagación de infecciones potencialmente mortales en el agua. Un revolucionario chip desarrollado en la Universidad Hebrea tiene como meta reemplazar las pruebas con animales para crear nuevos productos farmacéuticos. Al crearse Israel en 1948, vivían 730.000 ciudadanos. Hoy vamos por 9.3 millones. Muchos de ellos se llaman Moshe. En el 2020, el 28% de la población israelí era menor de 14 años y solo el 12% mayor de 65. En Israel, las personas pueden hacer buceo en Cesarea y descubrir tesoros antiquísimos en los barcos hundidos allí. Eso sí, hay que entregar al Estado todo lo que encuentren. Los arqueólogos descubrieron recientemente la canasta tejida más antigua del mundo en el desierto de Judea. La herramienta de piedra más antigua de la historia, que data de hace 350.000 años, fue hallada en Israel. La videoterapia fue inventada en la Escuela de Televisión, Cine y Artes Malé de Jerusalén. Por primera vez, científicos israelíes hicieron oír a un robot utilizando la oreja de una langosta muerta. ¿En serio? Ahora decime que la langosta encima era sorda. Los israelíes cierran el grifo mientras se cepillan los dientes. Esto se les enseña a los niños para que aprendan a cuidar el agua. Además, la municipalidad te mete plásticos en las duchas para que te caiga menos agua. En Israel, una comida sin ensalada no es una comida. Muchos comen incluso en los autobuses como si nada. Incluso convidan. ¿Te ves comiendo un desayuno con atún? Tel Aviv tiene más de 4.000 edificios Bauhaus. Por eso mismo fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2003. Es la ciudad blanca. Una empresa de Israel creó la primera colmena autónoma del mundo.
Esta puede albergar hasta 40 colonias de abejas, unos 2 millones de insectos. Las mantiene en la temperatura y les cuida la salud. Israel fue el primer país en prohibir la participación de modelos de bajo peso en desfiles de moda. Durante Pesaj, los supermercados de Israel no pueden vender hametz, o sea, derivados de harina. Las góndolas están cubiertas con láminas de plástico. El que quiere pan viaja a comprarle a los vecinos árabes. En hebreo, Feliz Navidad se dice Hag Molad Sameach, que significa Feliz Fiesta del Nacimiento. Muchos israelíes no conocen las icónicas iglesias católicas del país. En Israel, lo normal es limpiar la casa los viernes de mañana, antes de Shabbat. Tiene que ver con la llegada de Shabbat, pero además con el hecho que los dos padres suelen estar en casa porque no se trabaja. Los inodoros israelíes tienen dos botones, uno más pequeño que libera menos agua para evacuar el número 1 y uno más grande que extrae más agua para eliminar el número 2. La Knesset, el Parlamento de Israel, tiene 120 asientos porque siguen el modelo de la Knesset Agdolá, la gran asamblea de los días del Segundo Templo. Era un cuerpo liderado por 120 sabios, profetas y escribas. Hoy, no todos los diputados de Israel son sabios. En Israel no existen las listas de regalos para bodas y bar mitzvahs. Los invitados llegan a las fiestas con sobres llenos de dinero en efectivo, incluso hay maquinitas en las entradas para teclear cuánto le querés dar a los novios y pagas con tarjeta de crédito. Este año, la fábrica Matzot Aviv de Bnei Brak horneó la matzá más grande del mundo. Sus medidas, 6 kilos, casi 6 metros de largo, 1.06 metros de ancho y 4 milímetros de grosor. La lista del equipo ciclista israelí Startup Nation para la temporada 2021 incluye 32 ciclistas de Israel y de otros 16 países, incluido el británico Chris Froome, 4 veces ganador del Tour de Francia. Recientemente, la Universidad de Tel Aviv inauguró el único centro de lucha contra las pandemias del mundo con la meta de crear las mejores prácticas para la contención de infecciones, el desarrollo de vacunas y para cultivar la resiliencia social y económica. Las empresas israelíes recaudaron un récord de $10.000 millones en inversiones durante el 2020, a pesar de la pandemia del COVID-19. El 92% de los hogares en Israel tienen agua caliente, gracias a calentadores solares en los tejados de los edificios. El invento de un científico de Israel que rápidamente convierte los excrementos de perros en fertilizantes en polvo, estériles e inodoros empezó a revolucionar la forma en que se eliminan los desechos animales y humanos. Israel tiene más de 300 bodegas. Además, cerca de 60.000 toneladas de uvas de vinificación son cosechadas anualmente en el país. Israel siempre fue un país de buen vino, por eso nuestros jueces, como Sansón, tenían prohibido beber, porque para ofrecer justicia debían estar lucidísimos. ¡Feliz Día de la Independencia, Israel! Espera que me olvidé de una. Déjalo ahí, el año que viene seguimos. היא מדינת ישראל.